El Tyrannosaurus Rex ha sido durante décadas el símbolo definitivo del terror prehistórico, una bestia de 12 metros de longitud, con dientes del tamaño de plátanos y una mordida capaz de ejercer una fuerza de 12.800 libras por pulgada cuadrada, suficiente para triturar un automóvil moderno como si fuera papel, pero por más aterrador que pueda parecer el T-Rex. Hubo una criatura que vagó por nuestro planeta millones de años antes que hizo que este famoso depredador pareciera un simple gatito doméstico. Una bestia tan masiva, tan letal y tan absolutamente dominante que redefinió por completo lo que significa ser un superdepredador, y lo más escalofriante de todo es que esta criatura no solo era más grande que el T-Rex, sino que también era significativamente más inteligente, más ágil e infinitamente más brutal en sus métodos de caza. Pero antes de continuar, os pido que os suscribáis al canal para no perderos ningún video y nos ayudéis a hacer crecer el canal. Esta máquina de matar prehistórica era el Spinosaurus aegyptiacus, y durante décadas los paleontólogos subestimaron gravemente su verdadero tamaño y poder destructivo hasta que descubrimientos recientes revelaron una verdad que ha cambiado por completo nuestra comprensión de los superdepredadores del Mesozoico. El Spinosaurus no era simplemente un dinosaurio grande, era el depredador terrestre más grande que jamás haya existido en la historia de la Tierra, superando al T-Rex en longitud por más de 6 metros completos y pesando casi el doble que su famoso sucesor. Con una longitud que alcanzaba los 18 metros desde el hocico hasta la cola y un peso estimado de hasta 20 toneladas métricas, el Spinosaurus era literalmente una montaña de músculo, dientes y garras que caminaba sobre dos patas. Su característica más distintiva era la enorme vela dorsal que se alzaba desde su espalda, alcanzando alturas de hasta 2 metros y medio. Esta estructura no era meramente decorativa, sino que servía a múltiples propósitos letales, incluyendo regulación térmica, comunicación con otros miembros de su especie y, más aterrador aún, como una herramienta de intimidación que hacía que incluso los herbívoros más grandes huyeran despavoridos al verlo aproximarse. Pero el tamaño era solo el comienzo de la pesadilla que representaba el Spinosaurus, porque a diferencia del T-Rex, que era principalmente un cazador terrestre, este monstruo había evolucionado para dominar tanto la tierra como el agua, convirtiéndose en el primer y único dinosaurio semiacuático conocido. Sus patas traseras habían desarrollado membranas entre los dedos, similar a las de un cocodrilo gigante. Sus huesos eran densos y pesados para ayudarla a sumergirse, y sus fosas nasales estaban ubicadas en la parte superior de su cráneo, permitiéndole respirar mientras permanecía casi completamente sumergido, como un cocodrilo del tamaño de un edificio de apartamentos. El cráneo del Spinosaurus era una obra maestra del diseño letal, midiendo más de 2 metros de longitud y equipado con más de 100 dientes cónicos diseñados específicamente para perforar y desgarrar carne. Estos dientes no eran como los del T-Rex, que estaban diseñados para triturar huesos, sino que eran perfectas dagas curvas optimizadas para atrapar peces gigantes y otros animales acuáticos, pero también extremadamente efectivos contra cualquier criatura terrestre desafortunada que se cruzara en su camino. Lo que hacía al Spinosaurus verdaderamente aterrador era su versatilidad como cazador. Mientras que el T-Rex estaba limitado a cazar en tierra firme, el Spinosaurus podía acechar a sus presas tanto en ríos y lagos como en bosques y llanuras. Esto significaba que prácticamente ningún animal del Cretácico estaba a salvo, sin importar dónde vivieran los peces gigantes como él. Onchopristis, un pez sierra de 8 metros de longitud, eran bocadillos regulares para esta bestia, pero también cazaba pterosaurios gigantes, plucking them del cielo con sus enormes garras y devorando dinosaurios herbívoros terrestres con la misma facilidad. Los brazos del Spinosaurus eran desproporcionadamente largos y poderosos, a diferencia de los brazos diminutos e inútiles del T-Rex. Cada brazo medía más de 2 metros de longitud y estaba equipado con garras masivas de hasta 35 centímetros de longitud. Estas extremidades eran tan fuertes que podían levantar presas del tamaño de un rinoceronte moderno, y las garras eran tan afiladas que podían atravesar el grueso blindaje óseo de los dinosaurios acorazados como si fuera mantequilla. El entorno en el que vivía el Spinosaurus hace que su dominio sea aún más impresionante. Durante el periodo Cretácico medio, hace aproximadamente 100 millones de años, el norte de África, donde habitaba esta bestia, era un paraíso tropical, lleno de ríos, masivos sistemas de humedales y bosques exuberantes, pero también estaba plagado de otros depredadores gigantes, incluyendo cocodrilos de 12 metros de longitud, tiburones de agua dulce del tamaño de orcas y otros dinosaurios carnívoros formidables. Sin embargo, el Spinosaurus se situaba firmemente en la cima de esta cadena alimentaria completamente letal.
Las estimaciones recientes sugieren que un Spinosaurus adulto podría haber tenido una fuerza de mordida de más de 16.000 libras por pulgada cuadrada, superando incluso al T-Rex en potencia pura de mandíbula, pero lo que realmente distinguía su método de caza era su inteligencia superior. Estudios de endocaas cerebrales revelan que el Spinosaurus tenía un cerebro proporcionalmente más grande que el T-Rex, con lóbulos olfativos altamente desarrollados que le permitían detectar presas desde distancias enormes tanto en agua como en tierra. La evidencia fósil también sugiere que el Spinosaurus era un cazador extremadamente eficiente, capaz de moverse a velocidades sorprendentes tanto en tierra como en agua. En el agua podría haber alcanzado velocidades de hasta 25 kilómetros por hora utilizando su poderosa cola como propulsión, mientras que en tierra sus largas y musculosas patas le permitían alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros por hora, haciendo que escapar de esta bestia fuera prácticamente imposible. Lo más aterrador del Spinosaurus era su método de caza acuática. Utilizaría su increíble sentido del olfato y la vista para localizar grandes peces. Luego se sumergiría parcialmente, esperando pacientemente como un cocodrilo gigante hasta que la presa se acercara lo suficiente. Entonces, con un movimiento explosivo de su enorme cabeza, capturaría a la víctima con sus dientes en forma de daga antes de arrastrarla hacia aguas más profundas, donde la ahogaría lentamente mientras la desgarraba con sus garras masivas. Los restos fósiles muestran evidencia de marcas de dientes en huesos de otros grandes dinosaurios, confirmando que el Spinosaurus también cazaba activamente en tierra utilizando tácticas de emboscada similares a las de los cocodrilos modernos. Se escondería en la vegetación densa cerca de fuentes de agua, esperando que dinosaurios herbívoros vinieran a beber. Luego lanzaría un ataque devastador utilizando sus poderosos brazos para derribar a la presa antes de usar su mordida letal para asegurarla muerte. Durante su reino de terror, que duró aproximadamente 30 millones de años, el Spinosaurus se convirtió en el depredador más exitoso y dominante que jamás haya existido, controlando vastos territorios que se extendían a través de lo que ahora es Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto. Su presencia era tan dominante que otros grandes carnívoros como el Carcharodontosaurus y el Variasaurus fueron empujados a nichos ecológicos más pequeños o se vieron obligados a migrar a diferentes regiones para evitar la competencia directa. La extinción del Spinosaurus hace aproximadamente 94 millones de años no se debió a la competencia de otros depredadores, sino a cambios ambientales masivos que secaron los sistemas fluviales del norte de África, eliminando su hábitat acuático preferido, sin acceso a las abundantes fuentes de agua y peces gigantes que formaban la base de su dieta. Esta bestia suprema finalmente sucumbió no a otro depredador, sino al poder implacable del cambio climático. Los descubrimientos recientes han revelado que el Spinosaurus tenía adaptaciones aún más especializadas de las que se pensaba anteriormente, incluyendo huesos densos similar a los de las ballenas modernas que le ayudaban a controlar su flotabilidad mientras cazaba bajo el agua, y un sistema sensorial altamente desarrollado en su hocico que le permitía detectar las vibraciones más pequeñas en el agua, haciéndolo un cazador acuático increíblemente efectivo. Para poner en perspectiva cuán absolutamente dominante era el Spinosaurus, imaginen un depredador que combina el tamaño de una ballena azul joven, la ferocidad de un cocodrilo del Nilo, la inteligencia de un gran tiburón blanco y la versatilidad de un oso polar, todo envuelto en un paquete con dientes del tamaño de dagas y garras que pueden atravesar acero. Esta era la realidad aterradora del Cretácico medio, cuando el depredador más letal de todos los tiempos dominaba tanto la tierra como el agua. Comparado con esta máquina de matar perfecta, el T-Rex realmente parece un gatito doméstico, un simple especialista terrestre que llegó decenas de millones de años después, cuando los ecosistemas ya no podían soportar superdepredadores del calibre del Spinosaurus. El legado de esta bestia prehistórica nos recuerda que en la historia de la vida en la Tierra ha habido momentos en que la naturaleza creó monstruos tan perfectamente adaptados para matar que redefinieron por completo los límites de lo que significa ser un superdepredador, y el Spinosaurus aegyptiacus fue el más grande, más letal y más dominante de todos ellos.